Nunca pensé que la soledad pudiera sentirse rodeada de gente, pero aquel día, mientras miraba por la ventana de mi nueva casa en Granada, entendí que había cambiado mucho más que mi dirección. Antes de continuar, comenta aquí de dónde me escuchas y suscríbete al canal. Eso me ayuda a que esta historia llegue a más personas. El bullicio de la ciudad se filtraba por las rendijas de las persianas, mezclándose con un silencio interno que me oprimía el pecho. Yo, que había crecido entre el canto de los pájaros y el aroma a pan recién horneado, me encontraba ahora en un mundo más rápido, más frío, más ajeno. Recordaba Linares de la Sierra como si lo tuviera ante mis ojos en las calles empedradas, los vecinos saludando desde las puertas, el olor de los olivares calentados por el sol. Allí mi vida había tenido sentido y ritmo. Aquí, en cambio, me sentía como una extraña que había llegado tarde a una fiesta en la que nadie esperaba su presencia. No me mudé por capricho, lo hice para ayudar a mí. Hijo, para apoyarlo como toda madre haría. Vendí mi casa, la que había sido testigo de mis risas y mis lágrimas, para darle la oportunidad de tener su propio negocio. A cambio, pensé, recibiría el calor de su compañía, el sonido de una familia bajo el mismo techo. Al principio, creí que ese acuerdo era un regalo para todos. Pero la vida, a veces, se encarga de mostrarte que no todos los lazos de sangre se traducen en cuidado. Guay, poco a poco, lo que parecía un comienzo lleno de promesas empezó a volverse una sombra que se alargaba sobre mis días. Mi vida en Linares de la Sierra siempre estuvo marcada por la rutina sencilla y predecible que, lejos de aburrirme, me daba una paz inmensa. Me despertaba con la luz dorada que se colaba entre las cortinas y con el canto insistente de un gallo que parecía pertenecerle a todo el pueblo. El aire olía a leña quemada en invierno y a romero fresco en primavera. Salir a la calle era encontrarse con sonrisas, con conversaciones que se interrumpían, para preguntar por la salud de uno con la certeza de que siempre habría alguien dispuesto a ayudar. Mi casa era pequeña, con paredes encaladas y un patio lleno de macetas que cuidaba como si fueran parte de mi familia. Allí crié a mis hijos, vi pasar las estaciones y aprendí a valorar los silencios. En la cocina el horno siempre estaba encendido, y el aroma del pan se mezclaba con el de los guisos que aprendí de mi madre. Cada rincón guardaba un recuerdo: en la silla donde mi marido se sentaba a leer, la ventana desde la que veía jugar a mis hijos, la mesa que tantas veces se llenó de amigos y vecinos. La panadería de la familia era mi segunda casa. Me gustaba entrar temprano, sentir el calor del horno en la cara y escuchar el crujir del pan al salir de la bandeja. Conocía a cada cliente por su nombre y por su forma de pedir el pan. Algunos llegaban con prisa, otros solo buscaban un rato de charla. Allí aprendí que el trabajo bien hecho no solo alimenta el cuerpo, sino también el alma. Cuando enviudé, sentí que el aire del pueblo se volvió más pesado, más frío. Pero me refugié en mi rutina, en las visitas de mis hijos, en los domingos de misa y en los paseos por las colinas. No me faltaba nada, aunque el silencio de la noche me recordara que la cama estaba vacía. Con el tiempo, acepté que esa era mi nueva vida y encontré cierta belleza en la calma de los días. La propuesta de mi hijo llegó como un rayo de esperanza. Él me habló de su idea de abrir un pequeño negocio y de cómo el dinero de la venta de mi casa podría ser la clave para hacerlo realidad. Me lo pidió con la voz entre emocionada y nerviosa, y yo no dudé un segundo. ¿Cómo iba a negarle algo así? Pensé que ese gesto me acercaría más a él, que podría verlo crecer y triunfar, y que yo estaría ahí para aplaudirle en cada logro. La mudanza a Granada fue un cambio radical. El barrio donde nos instalamos estaba lleno de edificios altos y calles con un flujo constante de coches y personas. Los saludos eran escasos, y las miradas fugaces, las fachadas grises y uniformes, me recordaban lo lejos que estaba de las flores que colgaban de los balcones de mi pueblo. No podía evitar sentir que el aire era distinto, más denso y cargado. Al principio, me esforcé por adaptarme. Salía a caminar por las calles cercanas, buscaba algún rincón con árboles para sentarme a leer, intentaba aprenderme el nombre de los vecinos. Mi nuera, Rebeca, me recibía con una sonrisa que, aunque no era cálida, parecía suficiente para darme la bienvenida. Yo interpreté esa frialdad como timidez, pensando que con el tiempo lograríamos una relación más cercana. Mi hijo pasaba muchas horas trabajando, y yo trataba de ocuparme en casa para no sentirme inútil. Ordenaba la cocina, doblaba la ropa, cuidaba de las plantas del balcón, a veces preparaba algún guiso andaluz para sorprenderlos, pero notaba que Rebeca no lo recibía con el entusiasmo que yo esperaba. Era como si mi presencia, aunque silenciosa, interfiriera en un
equilibrio que ella había diseñado para su hogar. Comíamos juntos las primeras semanas. Aunque las conversaciones eran breves y superficiales, yo intentaba aportar algo de calidez contando anécdotas del pueblo, pero veía cómo Rebeca desviaba la mirada o cambiaba de tema. Me dije a mí misma que debía ser paciente, que la confianza se construye con el tiempo, como el pan que necesita su reposo para crecer. Sin embargo, pronto comencé a notar pequeños cambios. La puerta de la despensa, antes siempre abierta, empezó a permanecer cerrada con llave. La nevera se llenaba de recipientes etiquetados, y cuando quería tomar algo, Rebeca me pedía que le avisara primero. Al principio lo tomé como un gesto de orden, pero no tardé en darme cuenta de que era una manera de controlar lo que comía. Me repetía que no debía quejarme, que estaba en su casa y debía respetar sus normas. Pero dentro de mí, una sensación de incomodidad crecía como una sombra. El olor del pan recién hecho ya no me acompañaba. En su lugar, el aroma de comidas ajenas a mi gusto y preparadas sin mi participación llenaba la cocina. Y yo, que siempre había encontrado en la comida un acto de amor, comencé a sentir que aquel espacio ya no me pertenecía. Las noches se hicieron más largas. Escuchaba el murmullo de la televisión en el salón mientras cenaban, y yo, en mi habitación, trataba de convencerme de que todo era temporal. Pero el silencio después de esos sonidos me resultaba insoportable. Me acostaba con el estómago vacío y el corazón lleno de preguntas. La ciudad, que al principio me había parecido un desafío interesante, empezó a cerrarse sobre mí. Los paseos ya no me resultaban placenteros, y la gente en las calles me parecía más distante que nunca. Extrañaba el sonido del agua corriendo por la fuente del pueblo, el aroma de la tierra húmeda después de la lluvia, las conversaciones que se extendían sin prisa en la plaza. Un día, decidí llamar a una amiga de la infancia. Su voz me devolvió por unos minutos la sensación de hogar. Me escuchó sin interrumpir, aunque yo evitaba entrar en detalles para no preocuparla. Pero en el fondo sabía que, por mucho que intentara disimularlo, mi voz ya cargaba un peso que antes no tenía. El paso del tiempo no mejoró las cosas. La distancia entre Rebeca y yo se hizo más evidente, y mi hijo, absorbido por su trabajo, no parecía notar nada. Yo, que había dado todo para ayudarlo, empezaba a sentirme invisible. Y aunque no quería admitirlo, el calor que esperaba encontrar en esta nueva etapa se estaba apagando lentamente, como una vela que se consume sin que nadie la proteja del viento. En mi interior, una pequeña voz me decía que debía hablar, que no podía seguir ignorando lo que pasaba. Pero otra, más fuerte, me recordaba que en toda mi vida había evitado los conflictos, que mi papel siempre había sido el de sostener, nunca el de reclamar, y así, día tras día, me sumergía más en un silencio que comenzaba a dolerme en el alma. La cocina, antes lugar de reunión, se convirtió en un territorio ajeno. Yo entraba solo cuando no había nadie, moviéndome con cuidado para no hacer ruido, como si mi presencia fuera una intrusión. Me acostumbré a comer lo que quedaba, a calentar pequeñas porciones que encontraba en la nevera. A veces, con suerte, podía preparar algo para mí, pero siempre con la sensación de estar haciendo algo prohibido. En ese ambiente, la paciencia que siempre había considerado una virtud comenzó a transformarse en resignation, y la resignación, poco a poco, empezó a desgastar mi esperanza. No sabía cuánto tiempo más podría soportar aquella vida sin romperme por dentro. La tarde que marcó el inicio del verdadero cambio parecía, al principio, como cualquier otra. El invierno había teñido las calles de un gris húmedo, y el aire frío se colaba bajo mi abrigo fino. Había salido al mercado con la intención de comprar algunas verduras y un poco de pan para mí, pero al revisar mi monedero, me di cuenta de que el dinero no alcanzaba para mucho. Caminé lentamente por los puestos, eligiendo lo más barato, mientras trataba de ignorar el vacío en mi estómago que llevaba días creciendo. Al llegar a casa, Rebeca estaba en la cocina. Me observó en silencio, mientras yo dejaba las pocas compras sobre la mesa. Su mirada se detuvo en la bolsa casi vacía, y con un gesto frío comentó que no debía gastar en cosas innecesarias. No respondí. Sentí que cualquier palabra sería un detonante, y preferí retirarme a mi habitación, cerrando la puerta con suavidad. Esa noche, como tantas otras, cené sola, con un plato de sopa aguada que apenas me reconfortó. Los días siguientes se hicieron más duros. La nevera parecía cada vez más inaccesible para mí. Rebeca había empezado a cerrar la cocina con llave durante las tardes, y mi hijo, ajeno a todo, salía temprano y regresaba tarde, convencido de que yo estaba bien. Evitaba llamarlo al trabajo para no preocuparlo, pero dentro de mí empezaba a crecer un temor. Y sí,
Mi cuerpo no aguantaba mucho más. La primera señal de que mi salud se resquebrajaba llegó una mañana, cuando al levantarme sentí un mareo tan fuerte que tuve que apoyarme contra la pared para no caer. Me miré en el espejo y apenas reconocí a la mujer pálida y delgada que me devolvía la mirada. Sin embargo, me convencí de que solo era cansancio, que un poco de descanso bastaría para recuperarme. No quería que nadie supiera lo débil que me sentía. Un par de días después, decidí salir nuevamente al mercado. En el frío era cortante, y el cielo, de un gris opaco que presagiaba lluvia. Llevaba mi bolsa de tela colgando del brazo, pero apenas compré un par de manzanas y algo de pan duro. Mientras caminaba de regreso, sentí un zumbido extraño en los oídos y una presión en el pecho. Intenté seguir, pero mis pasos se hicieron torpes y la calle comenzó a girar a mi alrededor. No recuerdo el momento exacto en que caí. Solo sé que, de pronto, el suelo helado estaba bajo mi cuerpo y un grupo de voces desconocidas me rodeaba. Un vecino me tomó la mano, preguntando si me encontraba bien, pero yo apenas podía responder. Todo a mi alrededor se sentía lejano, como si estuviera bajo el agua. Cuando abrí los ojos, estaba en la pequeña salita de la casa de ese vecino, envuelta en una manta. Él y su esposa me ofrecieron un té caliente y, entre sorbos tímidos, me preguntaron si estaba comiendo bien. No supe qué responder. Mi silencio, sin embargo, fue más elocuente que cualquier palabra. VIN, sus. Rostros, una mezcla de preocupación y de indignación que me hizo temblar. Esa misma tarde, sin que yo lo supiera, el vecino decidió hablar con mi hijo. Y fue entonces cuando la verdad, que había intentado ocultar por tanto tiempo, comenzó a salir a la luz. Recuerdo que mi hijo llegó esa noche antes de lo habitual, con el ceño fruncido y una tensión en la voz que no había escuchado en años. Me preguntó directamente si era cierto que estaba pasando hambre, que apenas comía y que me había desmayado. En Kale, mi primera reacción fue negarlo, por costumbre, como si así pudiera protegerlo del dolor. Pero al verlo tan alterado, con los ojos buscando respuestas, no pude sostener la mentira por mucho tiempo. Le dije que no era nada, que quizás estaba exagerando, pero mis palabras sonaban débiles incluso para mí. Rebeca, que estaba detrás de él, cruzó los brazos y comenzó a justificarse. Hablaba de que yo era demasiado delicada, que prefería comer a mis horas y que por eso muchas veces no coincidíamos en la mesa. Pero su tono, cargado de frialdad, y el leve temblor en su voz traicionaban la verdad que intentaba ocultar. Mi hijo me miraba, confundido, como si tratara de armar un rompecabezas que no encajaba. Le expliqué, con voz baja, que cada vez tenía menos acceso a la despensa, que la cocina se cerraba con llave y que mis porciones eran cada vez más pequeñas a no. Dije todo. No le hablé de las miradas de desprecio, de la soledad de las noches, de las veces que había llorado en silencio, con hambre. Quizás por vergüenza, quizás porque ponerlo en palabras lo hacía más real. Él giró hacia Rebeca con una furia que pocas veces le había visto. La discusión estalló como un trueno. Ella respondía con frases cortantes, alegando que en su casa las reglas eran suyas y que yo debía adaptarme. Mi hijo le gritó que aquello no era un tema de reglas, sino de respeto, de humanidad. Yo, sentada en una esquina, sentía que la habitación se encogía, que el aire se volvía más denso con cada palabra lanzada. A partir de ese día, la convivencia se volvió insoportable. Rebeca ya no disimulaba su hostilidad. Los gestos de desprecio se convirtieron en comentarios abiertamente hirientes, lanzados incluso frente a mi hijo, que intentaba mediar, pero no lograba calmar la situación. La casa, que ya me resultaba ajena, comenzó a sentirse como una trampa sin salida. Yo evitaba salir de mi habitación, buscando refugio en un rincón pequeño donde al menos podía estar en paz. Pasaba horas mirando por la ventana, observando las luces de la ciudad encenderse una a una, imaginando que cada una pertenecía a un hogar donde la calidez aún existía. A veces pensaba en Linares, en mi patio con macetas, en el aroma del pan, que ya casi había olvidado. Esa nostalgia me ayudaba a soportar el presente, aunque también me recordaba lo lejos que estaba de mi verdadero hogar. El hambre, aunque había disminuido un poco por la intervención de mi hijo, seguía presente en los días en que él no estaba. Rebecca buscaba la manera de limitar mi acceso a la comida, esta vez con excusas más elaboradas. Decía que las compras eran justas, que no había presupuesto para antojo. Me preguntaba cuándo un trozo de pan o un vaso de leche se habían convertido en un lujo. Mis fuerzas físicas se debilitaban, pero también mi espíritu. Yo, que siempre había sido paciente y serena, comenzaba a sentir una rabia silenciosa que me quemaba por dentro. No era solo hambre, era humillación. Y esa combinación con el tiempo se estaba transformando en algo más peligroso
El deseo de romper con todo, sin importar el costo, las miradas de mi hijo, cada vez más preocupadas, me decían que él también lo sabía, pero estaba atrapado entre su papel de esposo y su papel de hijo. Y yo no quería que su vida se convirtiera en un campo de batalla por mi culpa. Así que callaba, acumulando palabras que nunca salían, mientras la tensión en la casa crecía como una tormenta que todos fingían no ver. Hubo noches en que pensé en irme, sin avisar, en tomar mis pocas cosas y desaparecer, pero no tenía a dónde ir. Mis amigas estaban lejos, y aunque el pueblo siempre me recibiría, no quería regresar con el peso de una historia que me avergonzaba. Me quedaba entonces con la esperanza frágil de que algo cambiara, de que un día despertara y todo esto fuera solo una pesadilla. Pero la realidad no se apiada de quienes esperan demasiado. Una mañana escuché a Rebeca hablando por teléfono en la cocina. No sabía que yo estaba cerca. Decía a alguien que no soportaba mi presencia, que estaba cansada de mantener a una vieja y que tarde o temprano encontraría la manera de que me fuera. Me quedé helada, con la mano apoyada en el marco de la puerta, sintiendo que las pocas certezas que me quedaban se derrumbaban. Desde ese momento, su desprecio se hizo aún más evidente. Ya no se molestaba en ocultarlo ni en medir sus palabras. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, dejé de sentirme culpable por pensar en mí misma antes que en Lost Emmett. Comencé a guardar monedas en un pequeño sobre, a imaginar cómo sería vivir lejos de allí, aunque fuera en una habitación alquilada. La tensión alcanzó un punto en el que las discusiones entre ellos eran diarias. Mi hijo, cada vez más cansado, empezaba a notar que no había solución posible. Y yo, cada vez más decidida, empecé a planear una salida silenciosa, una que no dependiera de su permiso ni de su aprobación. Lo que no sabía era que el momento para actuar llegaría antes de lo que pensaba, empujado por un último gesto de dignidad que no pude contener. Un gesto que, aunque doloroso, marcaría el inicio de mi verdadera libertad. Fue una mañana gris, de esas en las que el aire parece más pesado y cada sonido resuena con una claridad incómoda. Me levanté temprano, con la intención de preparar un café antes de que Rebeca se levantara. Caminé en silencio hasta la cocina, pero al abrir la puerta encontré la despensa completamente vacía para mí. A lo poco que había estaba guardado. En recipientes cerrados y etiquetados sentí una punzada en el pecho, no solo de hambre, sino de humillación. Ese día algo en mí cambió. Me quedé de pie frente a esos estantes que antes había visto llenos y supe que ya no podía seguir así. No era solo una cuestión de comida, era mi dignidad la que estaba siendo devorada día tras día. Me volví hacia mi habitación, pero antes de llegar, escuché la voz de Rebeca detrás de mí. He dicho 1000 veces que no toques nada sin pedirlo. Fueron como un golpe seco. Me giré y la miré directamente a los ojos. Algo que rara vez hacía. Le dije, con la voz temblorosa pero firme, que no era una invitada en esa casa, que había vendido mi hogar para ayudar a su esposo, mi hijo, y que no merecía ser tratada como una intrusa. Por primera vez, no evitaba el conflicto. Ella respondió con una sonrisa sarcástica, diciendo que mi hijo la necesitaba a ella, no a mí. Que si me incomodaba, podía irme. Sentí un calor recorrerme el cuerpo, mezcla de rabia y tristeza. No respondí más. Me di la vuelta. Entré en mi habitación y cerré la puerta con un portazo que retumbó en todo el piso. Minutos después, mi hijo golpeaba mi puerta, confundido por lo que había pasado. La conté Tadú, sin omitir nada, esta vez en las llaves en la cocina, las porciones mínimas, las frases hirientes, las puertas cerradas. Mientras hablaba, veía cómo su rostro se transformaba en una mezcla de ira y culpa. Él no intentó justificarse ni justificarla. Simplemente escuchó en silencio, con los puños cerrados. La discusión que siguió entre ellos fue más intensa que nunca. Yo podía oír cada palabra desde mi habitación. Él le recriminaba su crueldad, le recordaba que aquella casa también era mía en cierto modo, y le decía que había cruzado una línea que no se podía deshacer. Ella gritaba que estaba cansada, que yo la agobiaba, que no quería compartir su vida conmigo. Cada frase era como una puñalada, pero al mismo tiempo me daba la certeza de que no podía seguir allí. A esa noche tomé una decisión. No esperaría más a que las cosas cambiaran. Me senté en la cama, abrí un cajón y empecé a guardar mis pocas pertenencias, un par de vestidos, algunas fotos, mi rosario. No sabía exactamente a dónde iría, pero sí sabía que mi dignidad valía más que cualquier techo compartido con desprecio. Dormí poco, con la maleta junto a la cama, y el corazón acelerado. Al amanecer, respiré hondo, me puse el abrigo y salí de la habitación con paso firme. En la sala, mi hijo estaba sentado, como si hubiera pasado la noche en vela. Me miró
sin decir nada. Solo asintió, y en su gesto entendí que, aunque le doliera, sabía que me estaba yendo por el único camino que podía salvarme. Pero no esa tarde. Cuando la puerta de la habitación se abrió, no fue para invitarme a comer, sino para informarme que ya no era necesario que me quedara en su casa. «Mamá, creo que lo mejor es que vuelvas a tu pueblo», dijo él, sin mirarme directamente. Sentí un frío que no venía de la ventana abierta. Mi nuera, detrás de él, cruzaba los brazos y apretaba los labios, como si aquella decisión fuera un trámite más en su lista de tareas. No tuve fuerzas para discutir. Guardé mis pocas pertenencias en una bolsa y, con pasos lentos, salí de aquella casa que alguna vez creí mi refugio. Esa noche dormí en un banco de la estación de autobuses, abrazando mi bolso como si en él guardara lo poco que quedaba de mí. Nadie me preguntó si necesitaba algo. Nadie se dio cuenta de que una mujer mayo estaba allí, con la mirada perdida y el alma rota. Creí que ese sería mi final en una vida resumida en recuerdos, sin un lugar donde pertenecer. Pero la vida, caprichosa como es, todavía tenía algo más que mostrarme, algo que cambiaría el rumbo de mi historia.